Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo está todo? Un abrazo desde nuestra casa acá en Temuco, un día nublado. El invierno acá dura un poco más, parece, que en otros lugares, pero estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente conectados y esperamos de verdad que, como cada día martes y jueves, tengamos una impartición de vida a través de la palabra. Ya llevamos muchos meses sin poder conectarnos presencialmente. Estos son los medios que soberanamente el Señor dejó para poder seguir impartiendo la palabra. Gracias a Dios por todos los que están haciendo cada día un esfuerzo, ¿no?, para conectar a mis pastores amados, a mis amigos, a los que están haciendo iglesia a través de este medio, y que no sabemos cuándo va a terminar, porque al parecer todas las propuestas y las fechas no se han cumplido y tenemos para varios meses quizá de hacer esto. Pero bueno, vamos a aprovechar este tiempo. No vamos a hablar del coronavirus. Vamos a aprovechar a hablar de la vida, ¿no? Claro, vamos a aprovechar este tiempo y estos medios para seguir impartiendo la palabra con gozo, porque tenemos un nivel de vida que supera cualquier tipo de muerte, incluyendo esto de estar bajo un manto de victimización, de tristeza, porque estamos en una vida de resurrección, una vida que supera cualquier obstáculo. Así es. Sami, por favor. Sí, un saludo a todos que están conectándose ahora. Ya están conectados Joaquín, Belén, nuestro hermano Juan Carrasco, la Normi Fuentes, también Renato, la hermana Miquela Pinilla, que bueno, sabemos que el 18 ella lo disfruta muy bien, así que vamos a extrañar ahí las preparaciones que siempre hace. Basti Escobar desde Lautaro también. Yesenia Reyes ya está preparada, dispuesta ahí con cuaderno y lápiz para estudiar la palabra. Fernando Gabriel Zapata, un abrazo. Y Yerti Bravo también está conectada. María Sagredo, nuestra hermana María. Y bueno, ya vamos a comenzar, como decía mi papá, en este nuevo principio 15 de la gracia para la vida diaria. Hemos avanzado y hemos disfrutado la palabra, así que estamos felices y vamos a dar continuidad a lo que hemos tomado la semana pasada sobre el andar en el Espíritu. Amén. Vamos a hablar de el andar en el Espíritu y vamos a leer entonces Gálatas 5 del 16 en adelante. Y dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno del otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias y borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Esa es la parte final, la cual estamos hoy día, podemos enseñar, y ustedes también pueden ir dejando sus comentarios de que vivimos por el Espíritu y andamos también entonces por el Espíritu. La semana pasada comenzamos a hablar de esto. Son una de las últimas entregas que tenemos sobre la gracia para la vida diaria. Nos quedan algunas cosas para compartir. Y comenzamos la semana pasada a hablar de andar en el Espíritu. La palabra andar, hemos dicho que no es una acción de poco alcance, sino una acción continua, regular, en términos generales, un estilo de vida habitual. La vida en el Espíritu no está remitida a alguna experiencia solamente, que alguien
Alguien ha dicho que limitar al espíritu es no dejar que él se mueva con manifestaciones, con caer bajo el poder, y todo eso es válido, pero los que más lo limitan son justamente los que piensan que es allí solamente donde estamos en el espíritu, cuando hablamos en lengua, cuando tenemos alguna experiencia, pero es la vida en el espíritu. Es algo práctico. Es totalmente... llena todos los espacios de nuestro interior. Es la única manera en que podemos vivir victoriosos, porque en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, no tenemos ni una posibilidad. Así que Pablo escribe esto en Gálatas 5 para decirle a los Gálatas que no tienen ni una posibilidad de andar en el espíritu y por otro lado andar en la carne. O viven por el espíritu o viven por la carne. Y nótese que le dice a una iglesia no mundana, sino una iglesia que amaba servir a Dios. El problema era que ellos habían comenzado con el espíritu, pero ahora querían perfeccionarse y aportar a esta gran salvación y a esta gran vida con fuerzas naturales. Y allí Pablo les dice una palabra muy dura, severa: Gálatas insensatos, tan necios sois, que habiendo comenzado en el espíritu, van a acabar en la carne. Y la carne no es solamente manifestaciones del pecado, aberrantes, ¿no? Explícitamente pecaminosas. Carne también es cualquier cosa que nos independiza de esta vida divina que tenemos, que portamos y que nos hace operar en nuestras capacidades. Incluso tú puedes hacer carne religiosa. La carne religiosa. Tratar de agradar a Dios o hacer algo por tu propia cuenta, creyendo que de eso puede aumentar más quizá el amor de Dios hacia ti y todo eso. Nos cuesta entender entonces que todo es a través del espíritu, de principio a fin, en fe y por fe, de principio a fin, y que no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos mejorar, y aunque lo logremos, ¿no? Y aunque hagamos esfuerzos para cambiar con nuestras capacidades, es carne igual. Estamos haciendo algo que Dios llama arrogancia, orgullo. Y dice que los israelitas desecharon la justicia de Dios y quisieron establecer la suya propia, y de esa manera se alejaron de la fuente, que es la que nos perfecciona. El espíritu es el origen de todos los cambios que podamos tener. En otras palabras, a medida que nos sometemos al control del espíritu, vamos a experimentar cambios profundos. Exacto. Porque bueno, hablamos de las obras de la carne y hablamos del fruto del espíritu. Las obras no son igual que el fruto. Las obras las haces tú. El fruto lo produce la vida. Esfuerzo, ¿no? Claro, las obras las haces tú con esfuerzo, y el fruto es la manifestación de la vida que porta un árbol. Es el desbordar, el saturar de la rica savia de la vida que porta ese árbol. Así que sería una tontera pedirle a alguien que dé frutos o que cambie, amenazándolo, forzándolo, diciéndole amenazas, simplemente que se nutra de la vida y que esa vida se va a manifestar en fruto. Claro. Entonces hablamos primero de la naturaleza carnal, de la carne y cómo opera la carne. Y dijimos, sería bueno que hiciéramos un resumen, Sammy, que estar en la carne o la naturaleza carnal no significa que el cuerpo sea la fuente de nuestro problema. El cuerpo simplemente es un envase y es el último tramo que manifiesta algo más interior. Jesús dijo que del corazón venían los malos pensamientos, las fornicaciones, las contiendas. Santiago dice que desde adentro vienen las enemistades, los pleitos. Entonces, hoy día ponía en el devocional que envío a los líderes que Jesús no viene a mejorar ni a sanar. Él ni espera a parchar algo. Ni a parchar. Él no es un parche para la vida vieja. Él lo genera todo nuevo, todo nuevo. Él dijo, es imposible poner un paño nuevo en un vestido viejo. Se rasgan y se pierden los dos. O poner vino nuevo en un odre viejo, porque se derrama y se pierde todo. O sea, o me dan la oportunidad de hacerlo yo con mi capacidad y te hago todo nuevo, o lo vas a parchar y no se ve bien un parche porque termina siendo ridículo, ¿no?
Entonces, ¿qué Bueno. caracteriza la naturaleza carnal? Lo dijimos, no sé si tienes por ahí. Bueno, la naturaleza carnal es algo que se genera de raíz y que por lo tanto uno como definición pone a la carne o los deseos de la carne, poner por encima los deseos obviamente imperantes de la carne por sobre los del espíritu, por sobre los de Dios. Eso es específicamente lo que la carne Es una naturaleza. quiere. Y claro, la carne está endemoniada, te lo voy a Claro. decir así de frentón, aunque nos parezca. La carne es una naturaleza pecaminosa, dice Pablo en Romanos 7. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Morar es para las personas, es para una entidad. Exacto. No está solamente, un mueble está, pero una persona mora. O sea, hay una entidad maligna inyectada Claro. solapadamente en nuestra carne. Nuestra carne es irredenta, no hay forma a No través de tiene discipulado, posibilidad. de liberación y de sometimiento con disciplina. Es imposible que la carne cambie, mute en algo bueno. Claro. Aquí Pablo dice en Gálatas lo que leíamos: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Solamente a través de la vida del espíritu la carne no tendrá su manifestación. Tú lo decías bien, la carne se caracteriza por los deseos que se superpone, que están por encima del deseo del espíritu. Nota que aquí hay un contraste de deseo. Por un lado, la carne desea, la palabra deseo es epitumia, dijimos, que significa un deseo intenso, sí. desorbitante, una pasión, una inclinación, ¿no? Una excitación tan incontrolable. La carne tiene deseos. Por otro lado, el espíritu tiene también. deseos también. Gloria a Dios, porque vamos a ver que el deseo del espíritu no se cansa. La insistencia de Dios por hacerte una expresión de Él es más insistente que tu deseo por apartarte de esa expresión. Exacto. Esto es glorioso la gracia, porque la gracia es más insistente que tu insistencia por hacer lo malo. La gracia de Dios insiste hasta someterte a su voluntad. Él no va a perder esta batalla, querido hermano, amigo. Eso es bueno, que ya sabemos que la victoria está asegurada por Claro. el Señor, por Cristo en nosotros. Y eso es bueno. Simplemente es disponernos, como tú decías Claro. también, a que sean los deseos del Espíritu por sobre Los los deseos de la carne. Entonces los deseos de la carne son fuertes, son intensos. Además que dijimos el otro jueves que colabora para esto también el mundo. Sí. El mundo quiere alinearse al deseo de la carne. Te Claro. dice, lo deseas, debes tenerlo. ¿Lo quieres? Que nadie te impida a obtener tu deseo. La frase, el eslogan del mundo es: haz lo que deseas. Claro, si lo Nosotros te quieres, proveemos. ¿Lo dale. quieres? Tómalo. Sientes hombre, aunque eres mujer, hazlo. Si eres mujer, si eres hombre y te sientes mujer, cumple tu deseo. Sí. Entonces la carne está sometida por los deseos por sobre el deseo de Dios. ¿Están mal los deseos? No están mal. No. Pero cuando esos deseos violentan los principios de Dios, entonces estamos hablando de una persona carnal. Y Exacto. cualquier prohibición por fuera no tiene ningún efecto. Sí. Solo el deseo del espíritu sometiendo el deseo de la carne. Entonces tenemos el mundo que aporta y tenemos a Satanás también que gestiona todos los... Es el quien mueve todos los mueve hilos. todas las cosas para ofrecernos y ponerlo delante de nosotros, y que finalmente la carne pueda saciar esos deseos pasajeros, momentáneos, que no traen ningún tipo de vida finalmente, porque nos distraen completamente, nos desenfocan de lo que Dios tiene para nosotros. Claro, entonces tenemos una trinidad perversa acá. Tanto la carne dentro de nosotros, el mundo fuera de nosotros, y el enemigo que gestiona todo el movimiento para usurparnos, ¿no? Para sabotear la vida del espíritu. Están unidos para que en este momento no obedezcamos. Al final no somos capaces de resistir con enemigos tan poderosos. Así es. Porque el mundo
tiene una agenda para sabotearte, ya sabe tu debilidad, conoce tus deseos carnales y agendó todo para saciar esos deseos. Finalmente la única posibilidad que tenemos es andar en el Espíritu. Yo quiero que un día caigas de rodillas y reconozcas que en tu fuerza necesitamos no puedes. Completamente. Que si todavía lo intentas hacer con tu fuerza, el Señor te va a dejar. Exacto. Hasta que caigas de bruces diciendo, Dios, me doy cuenta que en mi capacidad no puedo. Entonces, el espíritu de resurrección, el espíritu que nos levanta de lo más profundo, va a operar para cambios reales, verdaderos. ¿Cómo se manifiesta esa naturaleza carnal? Lo vimos acá en el verso 19 al 21. Como pasando lista, por así decirlo. Son muchas las cosas, pero no es una lista exhaustiva. Engloban bastante otras, que claro, finalmente describen aquellas áreas de nuestra vida que probablemente, en las cuales obviamente batallamos, ¿no es cierto? Claro, entonces dice acá, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, son manifiestas, se ven, no las puede ocultar, es como dice el apóstol Lucas siempre, sostener una pelota debajo del agua, un día te va a cansar y va a salir a flote. Exacto. No importa cuánto la perfumes, no importa cuánto quieras resistirlo, manifiestas, se van a ver las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Qué bueno que diga esto porque, no estoy en la lista. No, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí está claramente cómo se manifiesta la carne, que pone su voluntad por sobre el deseo de Dios. Cuando el deseo sexual, que no es malo, lo pongo por sobre el deseo de Dios, los parámetros de Dios, y los tiempos entonces se llama adulterio, inmundicia, fornicación. Cuando mi deseo de salvarme a mí mismo, de hacer algo por mi propia fuerza me gobierna, se llama idolatría. El ego es un ídolo que no queremos reconocer. El ego. Cuando yo pongo mi voluntad para defenderme, mi deseo de defenderme por sobre el deseo de Dios de protegerme, se llama pleitos, celos, iras, contiendas. Y cuando las cosas creadas me gobiernan más que el Creador, entonces se llama borracheras, orgías. Todas estas cosas están acá como una manifestación visible. Tú no me llames, no quieras ocultarlas porque serán manifiestas. Así como se manifiesta un fruto, por ejemplo, el mismo espíritu se manifiesta cuando también alguien... se ve. Claro, se percibe, y también cuando alguien anda en la carne es evidente también. Claro, entonces tenemos 4 categorías, de manifestación en la carne. En el área sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. En el área de la religión, idolatría y brujería. 9 manifestaciones de la carne sobre las relaciones. Parece que aquí hay más problemas que en otra área. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, homicidios. Puedes matar a alguien con tu comentario. Claro que sí. Con cómo lo tratas. Por último, hay 2 palabras que hablan del exceso, del abuso, borracheras y orgías. Dijimos la semana pasada que es bueno que Pablo diga los que practican tales cosas. Es muy clave. Significa que los que practican son personas que no tienen la vida del Espíritu. Es imposible que un hombre que de verdad, una mujer que tenga la vida del Espíritu, practique. Estas cosas son parte de una vida normal, de un hombre natural. Practicar no es lo mismo que cometer, que caer. ¿Quién puede decir, por ejemplo, que en algún momento no ha tenido una ira? ¿Quién? Prácticamente todos los días. Exacto. ¿Quién, por ejemplo, no ha tenido un pleito? ¿Quién, por ejemplo, no ha tenido un exceso con disensiones? Claro. Entonces, ¿quiere decir que yo no soy hijo de Dios? No. Estamos diciendo los que practican, es decir, los que tienen un antecedente constante. Exacto, y sin ningún
remordimiento, por así decirlo, en nuestro interior, sin ningún tipo de asco. Es su naturaleza manifestada. Exacto. La lucha de nosotros hoy día es porque tenemos estas cosas de la carne que pelean y combaten. En el nombre natural, en el hombre mundano, no hay ninguna pelea, ninguna disputa. Él da rienda suelta y no tiene ningún remordimiento. Exacto. Los que practican es una acción continua, persistente, habitual, incesante. Parte de su naturaleza. Es su naturaleza. Tú sabes que hay una fábula que habla de una fábula de una historia, ¿no? Una fábula de Isopo, una fábula griega, que habla de un escorpión que estaba a la orilla del río pidiendo que alguien cruzara para el otro lado de la orilla. Claro, y le pidió una rana, le dijo: rana, por favor, llévame al otro lado del río, quiero cruzar y no puedo. La rana la miró y le dijo: pero tú me vas a clavar el aguijón ponzoñoso que llevas allí. Y el escorpión seguía hablando y le dijo: imposible, voy a ir sobre tu lomo y vamos a cruzar mientras tú nadas por el río y yo voy a pasar y me voy a bajar al otro lado. La rana, con desconfianza, le dejó posarse sobre sus lomos y empezó a nadar, y cuando estaban cerca de la orilla, el escorpión le clavó la ponzoña, el aguijón. Era parte venenoso, de su naturaleza. Claro. Era Entonces, imperante. La rana la miró y le dijo: pero ¿por qué me hiciste esto? Me prometiste no dejarme cruzar al otro lado contigo. Exacto. El escorpión la miró y le dijo lo que acabas de decir, que me terminaste la historia anticipada. ¿Spoiler se llama? Sí. Bueno, ella le dijo: es mi naturaleza, ¿qué le voy a hacer? Claro. Soy un escorpión. Como tratar de criar también a un león. Claro. Imposible que cuando sea más adulto pues Claro. no sea peligroso. Es mi Parte naturaleza. de su naturaleza. Para el hombre natural, practicar estas cosas es totalmente normal. Son personas no regeneradas. Yo, pastor, yo también lucho con estas cosas y tengo ira y tengo a veces tendencia a las cosas que son inmundas. Bueno, el sentir de tu espíritu es la evidencia de que tú tienes una lucha. Como te decía el jueves pasado, mucha gente en algún momento se ha acercado a decirme: yo creo que no soy cristiano, he caído nuevamente en esto de la borrachera, por ejemplo. Bueno, en otro tiempo no hubieras sentido nada. Ahora, porque tienes una persona viva en tu interior llamado espíritu, tienes esa lucha. Qué bueno. Así que no es lo mismo. ¿No es cierto? Que salga esa Claro. alarma de alerta. Antes no hubieras sentido nada. Sí. Ahora sientes vergüenza. Sí. Ahora tú vas a un lugar inapropiado. Exacto. Te sientes desubicado, porque nada en este mundo te puede satisfacer. Amén. Nada. Una vez probado al Señor, viví con Nada. Él, su experiencia, nada se compara. Entonces, mira como Primera de Juan dice lo mismo sobre practicar el pecado. Nota que es practicar, no caer o no cometer un pecado, sino practicarlo como algo habitual. Esa es la lucha que tenemos los hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 4 al 10, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica, nota, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué te parece? Tremendo. Categórico. Es lo mismo.
Es antinatural Aquí, para nosotros. ese Como contraste entre las dos simientes, entre las dos naturalezas. siempre hace un contraste Primera de Juan para que los hermanos, porque Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan están escritos para que los hermanos supieran que tenían vida eterna, no que la negaran. Claro. Les escribo esto, y siempre dice esa palabra, les escribo. Explícitamente da la razón por la cual se escribió, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y cómo lo sé, querido Juan? Porque no practico el pecado. Es antinatural. Yo no sé si tú, sé que el ejemplo es grosero, pero nadie puede volver al vómito que botó. Sería totalmente antinatural, es asqueroso. Para un hombre, como dice Proverbios, que no conoce a Dios, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, limpia, vuelve al cieno, vuelve al barro, porque es normal. No le vaya a pedir a alguien. Por eso es tan pesado, es tan terrible, como dice el Señor. Lleven el yugo de la religión es duro, el yugo de Cristo es fácil, porque Él en nosotros es capaz. Hace las cosas que nosotros en nuestras capacidades no pueden hacer. Así que esto es muy importante. Los que practican, no queremos para nada hacerte pensar, oh pastor, yo he hecho alguna de estas cosas. Bueno, la sola pregunta, la sola incomodidad hace que esto te hable de que tiene una naturaleza en Cristo. Ahora, ¿cómo vencemos estas cosas? Nota que la lista es tremendamente alta. Fornicación, inmundicia. ¿Sabes lo que significa la palabra inmundicia? Significa sucio. Es como en el campo médico. En el campo médico se habla de una herida infectada, supurante, podrida. Wow. Si nosotros no podemos hacer algo, esto sería terriblemente antinatural. Tratar con nuestra fuerza, claro, algo que necesita algo profundo, ¿no es cierto? Porque a veces buscamos transformaciones o cambios cosméticos por fuera, pero cuando realmente se entiende que la raíz de esto debe ser quitada, como también está en la palabra, ¿no es cierto? Como está escrito. No es necesario un cambio cosmético por fuera. Y podemos decir, hoy día ya cumplí una semana sin, no sé, por ejemplo, decir garabato, sin, no sé, emborracharme, pero finalmente lo que realmente necesitamos es un cambio de raíz. Podemos estar conformes con simplemente cambiar una conducta por una semana que probablemente después va a volver, pero cuando se nos revela que necesitamos cambiar de raíz aquella naturaleza, y que ya lo hizo Cristo por medio de su muerte y de este intercambio de vida finalmente. Claro que sí. Fuimos puestos en Él. ¿Amén? Entonces la lista es tremenda porque habla de adulterio, fornicación, la palabra ahí es porneia, toda clase de desvío sexual, toda clase de actividad sexual ilícita, lo abarca todo, porneia en griego, de ahí viene la palabra pornografía. Allí la lista es tremenda, homosexualismo, matrimonio, o sea, relaciones sexuales antes del matrimonio, prostitución incluso. Después inmundicia, ya te decía que significa arcatasia, que significa una herida infectada, supurante y putrefacta. Y después dice laxivia. ¿Sabes lo que significa laxivia? Palabra de día domingo, por último. Cualquier exceso o falta de control. Excesos, no solamente los sexuales, sino una conducta desinhibida, sin ninguna restricción ni vergüenza, sin pensar en los demás. Tarjeta de crédito, por ejemplo. Es lo que yo, claro, es lo que yo hago y ¿a qué le importa? Gastar sin medida. La gente se justifica diciendo, bueno, así soy y si me aman me van a... Una laxivia es cualquier tipo de descontrol sin importar lo que piensen los demás. Exacto. Hay ciertas cosas que son de decoro, de normalidad. Y después están todos los pecados que tienen que ver con la religión, que contaminan a la relación que tenemos con Dios. Idolatría. Nota que el fruto de la carne está en la hechicería. Wow. De ahí viene, ¿sabes? La palabra hechicería es farmaqueia. Farmaqueia significa fármaco, farmacéutico o cualquier tipo
de cosas que te drogan, que alteran tu mente y tu estado de ánimo. Esto es importante porque, en cierta manera, cuando Pablo dice quién los fascinó, está diciendo quién los drogó, los engañó, los hechizó mentalmente para que ustedes no tuvieran decisiones claras. O sea, cualquier persona que te manipula a ti, te droga, en cierta manera, para que no decidas con los sentidos bien claros, está cometiendo un acto de hechicería. Bueno, la brujería tiene que ver con eso, con manipulación de los sentidos. Nunca aceptes que alguien te manipule emocionalmente. No, si me deja yo... y amenazas, ¿no? Si me deja yo me mato, me tiro el puente. No sé, caso me quiero puro matar. Bueno, muchas de esas cosas, manipulaciones que te tienen sujeto, sin la libertad de escoger, incluso vergüenza me da decir, pero muchas religiones, muchas del Evangelio usa la manipulación para mantener a los miembros dentro de la iglesia. Que si te vas, pues... Se van a caer ciertas maldiciones. Si tocan a los ungidos, van a caer ciertas cosas. La gente escoge su camino en todo caso. Y por supuesto todo lo que siembra se cosecha. Pero nunca hay que usar la manipulación para tener a alguien al lado. Finalmente a libertad nos llamó Dios. La contaminación con las relaciones humanas, se nos ha ido bastante el tiempo en esta fase de la obra de la carne. Enemistades, nota que se encuentra en plural, son las actitudes odiosas, pleitos entre individuos, conflictos que traen amargura. La palabra celos también tiene que ver en plural, toda forma de enojo, resentimiento ocasionado por el hecho de codiciar lo que le pertenece a otra persona. Allá está celos ministeriales, porque él tiene más, yo tengo menos, porque él, yo no. El día en que nos agradezcamos a Dios por todo lo que nos da, tendremos un lugar para que Dios nos dé más. Iras son explosiones repentinas, descontroladas, de hostilidad. Como dicen por ahí, es normal que tú tengas fuego dentro de la casa. Lo anormal es que la casa esté dentro del fuego. Incluso hay una ira permitida por Dios, que es la que te activa a decir, ya no más, quiero salir de este medio que me ha aplastado emocional, voy a salir de la depresión. Hay ciertas iras permitidas porque te activan a cambios profundos. Contiendas, disensiones, herejías y envidias. Estos son ciertos grupos que exacerban los conflictos. Así es. Yo no quiero usar hoy día, pero está tan en boga el tema político. Hay gente que produce contiendas. En Proverbio me parece que dice que 6 cosas aborrece al Señor y 7 abomina su alma: los que provocan contiendas, los que provocan iras, los que provocan enemistades. Hay gente que le gusta, ¿no? Lanzar al tapete cosas del pasado y traen disensiones, envidias. La herida nunca sana si la está recordando todo el tiempo. Me gusta siempre decir el caso de Lázaro. ¿Te acuerdas que hay 2 Lázaros en la Biblia? En Juan, un Lázaro que el Señor resucitó y que se sentaba después a la mesa del Señor comiendo con él, sano, resucitado, y la gente no solo venía a ver a Cristo, sino venía a ver a Lázaro como una señal visible, un ex podrido, muerto, que ahora estaba allí vivo. Pero hay otro Lázaro que se ponía a las puertas del palacio del hombre rico y que mendigaba, y los perros lamían sus llagas. Sí. Qué triste, porque hay muchos hombres que se justifican diciendo, yo soy como ese Lázaro, no importa que no tenga riqueza. Pero lo malo está en que ese Lázaro, yo prefiero ser el Lázaro resucitado, porque ese Lázaro está a la puerta allí, herido, y los perros lamían sus llagas. ¿Qué posibilidad hay que te sanes de algo del pasado si siempre hay un perro lamiendo tu llaga? Te infecta la herida, te la mantiene abierta, te la mantiene infectada. Siempre hay alguien que venga y te dice, mira lo que te hicieron, esto no es justo, deberías vengarte.
hay un perro a tu lado lamiendo tu llaga. Perdona Exacto. que te lo diga, es duro, pero nadie se sana con alguien que infecta a cada momento tu herida. Recuerda que Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas, las cicatrices. No es lo mismo una cicatriz que una llaga abierta. Algún día las cosas que te pasaron, que fueron duras, violentas, se convierten en marcas, cicatrices, pero no una herida abierta. Que el Señor te sane de eso, porque una marca, por último, llega a ser un galardón. Mira lo que he vivido y Dios me ha sanado. No quedó nada de ese pasado que tanto dolor me produjo. Pero no convivas con el recuerdo de algo que siempre te trae dolor e infección y que no permite que el Señor te lo sane. Exacto. Así que contra tales cosas, el que practica tales cosas no va a heredar el reino de Dios. Oye, Sammy, parece que no vamos a poder terminar estamos justo al nivel aquí. del espíritu. Pero Esto es muy... El jueves, ¿sí? El jueves. Esta semana es una semana Celebración. de celebración. Acuérdese de la lista esa. Entre ellas está la borrachera. No, pero yo sé que tú puedes, o sea, el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Amén. Espíritu. Es decir, esto sí y esto no, esto sí y esto no. Tenemos la mejor dirección. No es. Claro. Ahí en nuestro interior. Cuando caemos guía. en una lista de no, cuando Timoteo dice prohibirán casarse, la palabra prohibir ya es algo Y que es te algo exige que de te afuera. demanda la carne. Así. Claro, prohibir ya es algo, es el bozal en el pitbull. Tú sabes que hay perros bien peligrosos, los pitbull. ¿Cuál es el otro que hay? Bueno, el pitbull, vamos a Rottweiler. El Rottweiler, tremendo perro que te agarra y no te suelta más. Bueno, la religión es el bozal del Rottweiler. ¿Pudiste escoger un nombre más? Rottweiler. El pitbull mejor. Bueno, la religión es el bozal en el Rottweiler, que tú puedes pasearlo siempre que tenga un bozal. El bozal te impide que el perro muerda a alguien, porque el perro sigue viendo las piernecitas de los niños como tutos de pollo que quiere morder, pero como tiene un bozal no puede. Eso es la religión. Es el bozal, pero no te cambia la naturaleza. Es la prohibición externa, pero no te cambia internamente. Tú lo decías recién, es el maquillaje, es lo estético, es lo cosmético, pero sigue el mismo deseo. Y si alguien te tiene que decir prohibido emborracharse este 18, está bien, pero el deseo está por dentro. Es más, dice que una ley por fuera exacerba y te invita. Pablo dice en Romanos 7, yo no conocería la envidia si no hubiera una ley que me dice no debes envidiar. No conocería la codicia si no hubiera una ley que me dijera no codicies, porque somos hijos de desobediencia. Al final, cuando nos prohíben, más se levanta Hay un deseo. el deseo. Gloria a Dios por la vida del Espíritu, porque no solamente te dice que no, sino que te da el poder para decir no desde adentro. No solamente te prohíbe, sino que te inspira, te da su propio corazón, su propio deseo, su propia perspectiva. Así que yo puedo compartir con mis hermanos, con las familias, pasarlo bien, y el Espíritu Santo dentro de mí estará allí. No se va a dar una vuelta por otro lado. Está dentro de mí para decirme, hijo, hasta aquí, esto no está bien, no traspases esta línea. Él te inspira y te da la vida necesaria para cumplirlo. No solo te saca el pecado, sino te da pasión por lo bueno. Te abre la puerta para salir de. Claro. También. Y no es que lo hagamos nosotros, porque ahí también no nos confundamos, Sí. porque Tito dice que la gracia de Dios nos da el poder para decir no, pero también lo hace a través de nosotros. Claro. Porque si te dice no y no te da el poder, te está en realidad invitando a hacerlo con tus fuerzas naturales. Sí. Así que con estas cosas, el que practica tales cosas no va a heredar el reino. ¿Qué significa no heredar? El reino, hay un reino presente y hay un reino futuro. El reino de Dios ya está en nosotros. Y todas las cosas gloriosas que tiene este reino están para aquellos que
que viven en el Espíritu. Los códigos del Espíritu, la constitución de este reino está escrita dentro de nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que se consideran en bancarrota, que sin el Señor no pueden hacerlo, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bien. No sé si están allí algunos amigos. Sí, capaz hay gente que perdamos conectada. Bueno, mandamos un saludo y ustedes saben que siempre pueden escribirnos. Es muy bueno saber que están atentos a la palabra y que realmente la reciban ahí en su interior, en su espíritu. Así que un abrazo fuerte. Por ejemplo, aquí veo a Vivi Maureira. Un abrazo, Vivi. A Cintia Agosín desde Valparaíso. Un abrazo, Cintia. Evelyn Vargas está conectada. Nuestro hermano Miguel Hidalgo también. Erika Alit Fuentes conectada. Nuestro querido Alfredo Estrada también. Un abrazo fuerte, Alfredo. El pastor Cristian Torres desde Villarrica, así que un abrazo también, pastor, Cristian, a la familia, a Nico Fritz, un abrazo. Berematus. ¿Quién es? No. Dale un abrazo fuerte y aprovecha bueno, los va a medios estar de sociales. cumpleaños, así que te extraño un montón. Pero hay bueno, matrimonio igual, ¿eh? Nuestra querida pastora Ana María Veloso, Cambio de también tema. Conectada ahí. Maca Arias, un abrazo, Nico y Maca, de Labranza. Pastor Carlos. Perdón. Cevita Mena está conectado, un abrazo, familia. Carlos Fried está conectado. Mariela Vergara. Y José Cereceda también está Un abrazote, conectado. José. Bueno, qué bueno que nos Pastora conectaron. Francisca Rodríguez también, ¿no es cierto? Pastora, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo fuerte. CRD Viña del Mar. Mira, mi Pastor amigo Luisito un abrazo Durán, fuerte. con Marcia, Sí. pastores amigos, entrañables amigos. Así que un abrazo a todos los que están conectados y que están atentos a la palabra siempre. El día jueves nuevamente, entonces vamos a darle El día jueves, previo al 18. quizás sea una advertencia, Sí, ¿no? es No, pero peligroso. vamos a hablar de la vida en el Espíritu y finalmente cómo se Sí. manifiesta también en frutos, Sí. en el fruto. Es un fruto manifestado de nueve maneras, Sí. que más que nada es el carácter de Cristo, la vida de Cristo, todo lo que es Cristo manifestado a través de nosotros. Nosotros somos los pámpanos, el último tramo donde se manifiesta la vida de la vid. Así que en esto he glorificado mi Padre, dicen, que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Gloria es Dios manifestado. Así que vamos a ver eso el próximo jueves. Así es. Espero que tengan tiempito para escucharnos. Esto queda ahí registrado y nos puedes visitar más y compartirlo. Pásalo bien en familia. Gózate. Aquellos que tenemos la vida del Señor, Disfruten. el Espíritu es gozo, justicia, paz en el Espíritu. Así que disfruta de todo, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Te vamos a mandar un abrazo y nos despedimos desde nuestra casa. Te amamos y te esperamos entonces. Sí, el ¿Quieres decir jueves algo más? a las 12. No. Ok. Vamos con todo entonces. Oremos al próximo Señor. jueves. Oremos. Tenemos un minuto para orar. Sí, oremos. Padre, muchas gracias por Bien. esta bendición de tenernos Gracias, en Señor. contacto con tantos hermanos. Algunos ni siquiera los conocemos físicamente y sin embargo nos une tu vida, Señor. Hemos sido bautizados en un cuerpo, en un espíritu, Amén. en esta vida maravillosa que es Cristo. Sí, Señor. Cuánto nos gozamos, cuánto celebramos que esta vida esté en nosotros y que tenga su expresión a través de nosotros. Gracias, Padre. En otro tiempo vivimos bajo los deseos de la carne, dando rienda suelta a todo lo que la carne nos decía, nos exigía, con un hambre voraz por hacer lo malo. Pero hoy día tenemos otra vida, una Amén. vida mucho más grande, gloriosa, y una vida de resurrección que vence los deseos de la carne. Amén. Gracias, Señor, porque si hay deseos en la carne, mucho más grandes y poderosos son los deseos del Espíritu. Nos dejamos llevar, nos dejamos someter a las obras del Espíritu, al deseo del Espíritu,
a su anhelo. Gracias, Espíritu Santo. Nos damos por vencidos para que tú tengas en nosotros tu Amén, expresión. sí, Señor. Simplemente llénanos de ti Dependemos para que de ti, finalmente Espíritu amemos Santo, lo que tú gobierna amas sobre y aborrezcamos lo que tú aborreces. Así es. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén Jesús. y Gracias, amén. Señor. Amén. Muchas gracias. Nos vemos. Les amamos. Estaremos en contacto el próximo jueves. Así es.